Bueno, Jacobo, un compañero y hoy entrevistado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal el libro? Pues yo creo que bien, por lo menos los comentarios que he recibido hasta ahora, yo estoy satisfecho de la gente que se lo ha leído, porque no es un libro tampoco que en principio la gente tenga en la cabeza leer. Es difícil encontrar a gente que en España que esté preocupada por lo que pasa en Bélgica, por lo que es una comuna de facilidad, por lo que supone hablar o no neerlandés en la periferia y por el futuro de la Unión Europea. Sin embargo, si hay gente interesada, y los que lo han leído, he tenido muy buen feedback, que se dice en inglés. Lo titulas Belgistán, laboratorio nacionalista. Lo de Belgistán parece tratas de hacer una especie de referencia a otras latitudes un tanto indómitas e inestables. ¿Tan mal está la situación en Bélgica? Sí, porque el belga, la verdad es que es el secreto mejor guardado ahora mismo, lo que ocurre en Bélgica. Esto es un nacionalismo étnico de confrontación, pero pacífico, podría decirse, pero entonces no es de confrontación. Sí, porque como en la violencia doméstica hay violencia que también puede ser pacífica, no hace falta que sea física, pero que sea otro tipo de violencia que puede hacer daño. Esto se vive aquí. Pero es un pueblo extremadamente civilizado, un pueblo culto, un pueblo burgués, un pueblo con un nivel de riqueza muy alto y están gestionándolo de una forma pacífica desde hace muchos años gracias a los compromisos a la belga. Lo que pasa es que los compromisos a la belga también tienen un límite. Yo digo en el libro, intento ver qué es lo que ocurre con los compromisos a la belga. Y es casi como el 09 periodo. Uno cree que el 09 periodo, es decir, 0,9999999, nunca va a llegar a 1, porque siempre divides la distancia, un efecto óptico matemático, por la mitad y nunca llegas a 1 y puedes seguir así infinitamente. Pocos saben que 0,9 periodo es 1 realmente en matemáticas, es decir, a base de compromisos a la belga pueden haber llegado a la separación del país y todavía no saberlo, se puede dar esa paradoja. Además es un caso paradójico porque es la capital europea, es un país fundador de la Unión Europea y antes era considerado como un laboratorio europeo, porque precisamente estaba el norte de Europa, la parte germánica, la parte latina de Europa, los francófonos, que podían convivir. Lo cierto es que al final, dado que se está empezando a demostrar que la convivencia es más que complicada, ya veremos cómo acaba esto, pues se puede convertir también en un laboratorio de nacionalismo, y no de cualquier nacionalismo. Estamos hablando en la Europa occidental, en la Europa comunitaria, en su corazón. Es decir, esto no solo es paradójico, sino que además puede ser un ejemplo que puede crear tensiones en otros Estados miembros. ¿Es cada vez más difícil pensar en una Bélgica unida? Con una Bélgica unida ya es imposible pensar. Podemos pensar que Bélgica va a continuar existiendo, pero nunca será un Estado unitario como lo ha sido cuando nació. En los últimos 50 años ningún otro Estado de la Unión Europea ha cambiado tan radicalmente como Bélgica. Ha sufrido 5 reformas de Estado, todavía siguen queriendo hacer reformas de Estado y siempre son reformas descentralizadoras, y al final estamos llegando al hueso. Lo que acaba quedando es tan poco que ya estamos a punto de dar el salto a lo que los flamencos quieren, que es un Estado confederal, no un Estado federal. De un Estado unitario Bélgica ha pasado a un Estado federal y ahora los flamencos quieren que sea un Estado confederal. Pero en todo caso está claro que va a ser un Estado dividido en diferentes estados prácticamente, porque un Estado confederal no es un Estado ya. Hacer un Estado confederal como querría la N-VA, que es el partido número 1 en Flandes y en Bélgica, que es el único país donde un partido donde los estatutos en el artículo 1 dice que quiere la independencia de Flandes, puede llegar a ser el partido más importante de todo el país, también de la parte francófona. La N-VA lo que quiere es disolver Bélgica y crear una nueva Bélgica confederal, que no sería un Estado, es una especie de organismo internacional que compartiría una silla en la Unión Europea y que a lo mejor tendría otra silla en la OTAN, pero pocas cosas más en común. Es prácticamente el Estado libre asociado de Ibarretxe, con la diferencia de que aquí es prácticamente, aunque también hay una parte germanófona y en Bruselas sea más complicado, prácticamente hablamos de una bipolaridad francófona-neerlandófona. Tú en tu libro no solo analizas la situación actual, sino que haces un repaso histórico para ver de dónde vienen estos lodos, ¿no? ¿Dónde empiezan, cuándo empiezan los problemas entre flamencos y valones? ¿En el propio nacimiento del Estado belga?
Bueno, yo creo que ha habido una pequeña pausa que no llegaría ni a los 10 años sin problemas en Bélgica. Cuando Bélgica surgió era parte, bueno, se rebelaron contra los holandeses, en ese momento, si lo explico nos vamos muy lejos, en ese momento era parte de Holanda y se rebelaron contra los holandeses porque la clase dominante era francófona, la burguesía era francófona, la iglesia era francófona, eran católicos porque los españoles habíamos conservado esta parte de los Países Bajos, mientras que las Provincias Unidas del Norte, la futura Holanda, se independizó y se convirtió en protestante. Todo esto los separaba de los holandeses. Lo que no se dieron cuenta los neerlandófonos de Bélgica es que, aunque en el sur hablaban valón y también los francófonos, la burguesía francófona se impuso a los valones, a la lengua valona, si queremos decirlo de alguna manera, no a los valones, lo que no se daban cuenta los neerlandófonos del norte del país es que perdían una ventaja, y es que el holandés de la Holanda que les ocupaba hasta hace bien poco les convenía mucho más que el francés, porque era prácticamente la misma lengua. Lo suyo era un patois, el flamenco. En realidad, aún todavía si ves la tele en Flandes ves que ponen subtítulos. Pues hace 180 años era escandaloso, no se entendían de un pueblo a otro y no se entendían con los holandeses, lo consideraban una lengua extranjera, pero a medida que Bélgica fue avanzando a partir de 1831 y que convirtieron además el Estado en un Estado unitario francófono, imponiendo el francés tanto a Valonia como a Flandes, la ventaja quedó evidente para los valones porque es una lengua de la misma familia, con muchas similitudes, es casi incluso un dialecto del francés, y el flamenco era un dialecto del holandés. Se podían haber adaptado mucho mejor a Holanda, y además era la población mayoritaria. En ese momento no eran los más ricos, pero eran los mayoritarios. Por lo tanto se cometió una injusticia hacia ellos, también hacia los valones, pero para ellos la injusticia era sobrellevable y se adaptaron a ella muy bien. Para los flamencos no, y el movimiento flamenco, poco a poco, que empezó como un movimiento cultural, reivindicando el voto, reivindicando derechos culturales, derechos lingüísticos, y con mucha razón, a medida que fueron acumulándose los malentendidos, que llegó el sufragio universal, que un hombre empezó a ser un voto, que por lo tanto los flamencos empezaron a tener el poder democrático del país, que hasta entonces estaba en manos de la burguesía y de la iglesia. A partir de ese momento su avance fue imparable y se dieron cuenta los francófonos de que si la ley del número era lo que contaba, ellos estaban en desventaja. Muy poca gente sabe que la frontera lingüística fue una idea francófona, no una idea neerlandófona. En aquel momento ellos hubieran hecho un país bilingüe. En 1830 y algo hubieran dicho, en la década de los 30, hacemos un país bilingüe. De hecho lo propusieron, y los francófonos dijeron que no, porque se imaginaron que iba a venir la gente de Flandes, que era la única bilingüe, a ocupar todos los puestos, no solo en Bruselas, sino en Valonia, en Charleroi, en cualquier otro sitio, y ellos iban a perder el empleo y además temían no adaptarse al neerlandés. Por lo tanto, prefirieron avanzar hacia una regionalización y hacia una frontera lingüística donde por lo menos dominaran en la parte francófona ellos y no se dejaran imponer las cosas por una mayoría numérica flamenca, en aquel momento todavía no económica. Cuando encima la economía se dio la vuelta con el decline de la siderurgia y del mineral, y todas las humillaciones pasadas por los flamencos, más los problemas en la periferia de Bruselas, donde han hecho algo imposible de solucionar y que va a seguir dando problemas, en ese momento es donde tenemos el problema insoluble de la Bélgica actual, que está también muy basado, como en la mayor parte de los nacionalismos, en agravios pasados que están muy anclados en el sentimiento.